Bendiciones y bienvenidos, mis hermanos, al programa Edificando Creyentes. Para nosotros es una bendición, como siempre, poder compartir el consejo de Dios, el consejo de la palabra, que edifica nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Espero que usted esté bien, declarando que la bondad de Dios está sobre su vida y que todo te ayuda para bien. Así que yo le bendigo esta noche en el nombre de Jesús y declaramos que todo ayuda para bien. Le bendecimos en el nombre de Jesús donde quiera que esté. Recuerde que estamos estudiando el tema acerca de pacto de sangre. Si usted no tuvo la oportunidad de ver la primera parte, yo quiero invitarlo a que vaya a nuestro canal de YouTube, Palabra en Acción Honduras. Ahí va a encontrar Pacto de Sangre, primera parte. Si usted no vio la primera parte, ahí lo va a encontrar. Así que le damos gracias a Dios y espero que su corazón esté listo, espero que su corazón esté dispuesto, porque Dios quiere hacer maravillas con nosotros. Y Dios quiere obrar a través de su Espíritu, pero también de su palabra. La Biblia dice que Él envió su palabra, y la palabra fue enviada para transformar nuestras vidas. Acompáñame donde está ahí una pequeña oración. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Permítenos esta noche, Padre, compartir su palabra. Permítenos esta noche, Padre, escuchar su voz, escuchar lo que está en su corazón, Señor. Le pedimos, Padre, ser instruidos por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, así sea. Recuerde que estuvimos hablando en el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos la semejanza de Dios. Usted y yo tenemos la semejanza de Dios. Fuimos vestidos de gloria y de honra. Y fuimos creados para el propósito de Dios. Dios tenía el deseo en su corazón de formar una familia. Y cuando hizo al hombre, le hizo a usted y a mí, para que tuviéramos comunión con Él. Lastimosamente en el camino alguien intervino, alguien, como dice, metió las uñas, popularmente en nuestro lenguaje, y ese alguien se llama Satanás. Usó la serpiente para hacer que el hombre cayera en pecado y desobedeciera al Señor. Pero también vimos que este enemigo llamado Satanás fue echado del cielo, fue arrojado del cielo debido al orgullo de su corazón, debido a la altivez, la soberbia, ¿verdad? Dios no lo aguantó y lo arrojó a la tierra. Y debido a eso fue que la tierra estaba en tinieblas, la tierra estaba en oscuridad. Pero también pudimos ver que en medio de esas tinieblas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que esta noche vamos a ver cómo la serpiente, dice la Biblia que Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice que Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vea el instrumento que el enemigo llamado Satanás usa en el jardín del Edén. La serpiente dice que era el animal más astuto, era un animal muy hermoso de la creación. Se cree que al principio esta serpiente no se arrastraba, sino que caminaba, tenía pies y hablaba. Por tal razón, cuando habló con Eva, Eva no se sorprendió. Era normal
que Eva hablara con los animales y la serpiente habló con ella, ¿verdad? Y así que Satanás usó a la serpiente debido también al orgullo que había en este animal por ser el más hermoso de la creación. Pero como consecuencia de esa rebelión de la serpiente, Dios la maldijo. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva por qué se escondían, ¿por qué nos escondemos nosotros? Adán y Eva, una vez que pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios los llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Sí sabía. Lo que Dios quería era que Adán aceptara su responsabilidad, que Adán confesara su pecado. Pero ¿qué hizo Adán? Se escondió y comenzó a culpar. Y dijo: sí, me escondí porque tuve miedo. ¿Comiste del fruto que te dije que no debías comer? Sí, comí, porque la mujer que tú me diste. Oiga, comenzamos culpando. Desde el principio queremos echarle la culpa a los demás de nuestros pecados, de nuestros errores. Así que Adán dijo que él había pecado porque su mujer le había dado y comió. Eso es cierto. Entonces cuando Dios se va a la mujer y le pregunta: mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer dice: bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Oiga, le trasladaron la culpa a la serpiente. Claro que tenía que ver también, ¿verdad? No estamos diciendo que no, pero cada quien debe ser responsable de sus acciones. Usted no, por sus fallas, no puede estarle echando la culpa a los demás. Si fallamos, reconozcamos delante de Dios nuestras fallas y nuestros errores. En el versículo 13, capítulo 3, versos 14 y 15, las consecuencias de la serpiente por haber obedecido a la voz de Satanás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Recuerda en Génesis 2:7 que leímos que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿De qué somos hechos nosotros? De polvo. Y aquí Dios le está diciendo que lanzó una maldición sobre esta serpiente y le dice que todos los días de su vida iba a comer polvo. Por eso el apóstol Pedro nos advierte a nosotros que tengamos cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tengamos cuidado. Y entonces Dios le dijo en esta maldición a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Vean que cuando están dialogando, la serpiente le dijo a la mujer que si comía de ese fruto no iban a morir. Hermanos, Dios es claro en su palabra. Dios no es sí o no. Él dio su palabra y es sí y amén. Dios no es mentiroso. Dios no miente. Dios no dice las cosas, hermano, para ver si funcionan. Él les había dicho que no lo hicieran, que no comieran, pero ellos comieron. Y la serpiente le dijo a la mujer que no iban a morir. Hermano, eso es terrible, ¿verdad? Que no morirían, como Dios lo había dicho. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso. Satanás es un mentiroso. Satanás, como dijo Jesús en Juan 8, él es padre de mentira. Su naturaleza es mentir, es engañar. Jesús lo describió en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar. Todo lo que él obtiene ha sido a través de engaño, ha sido a través de la mentira. Entonces, ¿qué sembró Satanás al dialogar con Eva en el corazón de Eva? Número 1, sembró duda. Sembró duda. Cuando comenzaron a hablar, comenzó a dudar. Eva comenzó a dudar de la palabra de Dios. Ella comenzó a cuestionar la palabra de Dios y de su bondad. Número 2, sembró desaliento. Y el desaliento nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios.
Número 3, sembró confusión. Hace que las cosas malas parezcan atractivas. Dice que el árbol era bueno, codiciable, para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Así que, oiga esto, trajo confusión, mis amados hermanos. Hace que las cosas buenas, malas, parezcan buenas. Y es cierto, el diablo se viste de mujer y de hombre también, porque es hombre, es macho, ¿verdad? Se disfraza. Y él, con tal de engañar, con tal de hacernos caer, usará cualquier medio. Mire, hermano, si al diablo no le funciona una cosa, él va a buscar por otra cosa, por otra forma. Él es un animal que no se rinde, que no se cansa, que no descansa. La meta de él es hacer caer al creyente, al escogido de Dios, al que ama a Dios, al que está buscando a Dios. Pero si usted está buscando y se mantiene en comunión con Dios, y usted mantiene la presencia de Dios en su vida, sabe, el diablo no podrá tocarlo. Amén. La presencia y la gloria de Dios lo va a reprender, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y trajo derrota. Cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron derrotados, se sintieron fracasados, sintieron que ya no valían nada, sintieron que no merecían vivir. Y eso es lo que hace. A veces el fruto del pecado parece bueno, pero su fruto es amargo. Su fruto es amargo. Su fruto trae dolor. Su fruto trae consecuencias. Cuando te estén engatusando para que caigas en la trampa, parece que todo es bueno, que todo es lícito, que todo es legal. Pero ¿sabes una cosa? Tras de esos planes que Él tiene, hermano, hay deseos amargos en el corazón después. Y nos hace posponer las cosas para después. Jesús dijo en Juan 8:44, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire cómo le dijo Jesús a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque a Jesús lo querían apedrear, lo querían matar. Y dice Jesús, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese que cuando el hombre escuchó la voz de Satanás y dejó de escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, una de las cosas que perdió el hombre fue su compañerismo, su comunión, su relación con Dios a causa del pecado. Ya no podían tener armonía, ya no podían tener comunión. ¿Por qué? Por desobediencia comieron del fruto que no debían comer. Y ellos le prestaron más atención a la voz de Satanás que a la voz de Dios. ¿A qué voz es la que nosotros estamos escuchando? Porque muchas veces no solamente la voz que escuchamos es la voz de Dios. La voz que Jesús escuchó en el desierto cuando estaba en ayuno 40 días, no fue la voz de Dios, la primera voz que escuchó, fue la voz de Satanás. Él se le apareció y lo tentó, hermano, todos los días por 40 días. Así que a veces la voz que escuchamos no necesariamente es la voz de Dios. A veces es la voz del diablo, a veces es la voz de nuestra carne, a veces es la voz interior del Espíritu y a veces es la voz de Dios. Y debemos saber discernir qué voz es la que nosotros estamos oyendo para tomar decisiones correctas. Y fíjese que Eva cuando fue confundida con la orden que Dios les había dado, que no comieran, mis amados hermanos, del fruto del árbol, ellos comieron para que no murieran. Hermano, Dios nunca dijo que ese árbol debían tocarlo. Nunca le dijo, esas fueron las palabras de Eva. ¿Por qué ella habló esas palabras? Debido a la comunión, a la relación, al contacto. Hermano, no se familiarice con el pecado. Aleluya, porque tarde o temprano va a caer. Aleluya. Usted debe resistir, debe rechazar toda tentación, todo deseo. Si usted sabe que algo no es bueno para usted, para su vida, para su comunión con Dios, para el testimonio como hijo de Dios,
no lo acepte, no lo acepte, no lo reciba, no se quede, no comparta, huya de ese lugar, rechace toda obra y toda perversión del enemigo, porque si usted se queda, de pronto va a estar confundido y de repente va a estar dudando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es clara, es transparente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y entonces ellos no debían acercarse a ese árbol, ¿verdad? Porque ese árbol era algo que solo le pertenecían a Dios. Ese árbol era exclusivamente para Dios. Era algo, amados hermanos, que nadie debía ni tan siquiera acercarse a él. ¿Por qué? Porque hay una parte de Dios, hay una omnipresencia de Dios, hay una soberanía de Dios que solamente le pertenece a Él. Y entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros en la primera carta de Timoteo que Adán no fue engañado, sino que Eva fue la persona que fue engañada. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14, vaya conmigo a la escritura. 1 de Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire esta palabra. Dice: Adán no fue engañado, pero cedió a los deseos de su esposa, dice, la cual comió. Ella comió y dio también a su marido. En otra palabra, Adán estaba consciente de lo que Eva estaba haciendo. Él pudo resistirlo, él pudo rechazarlo, él pudo decirle: Eva, eso que estás haciendo no está bien. Él pudo detenerla. Él conocía ese árbol también. Él conocía ese fruto también. Pero se dejó llevar, amados hermanos, por los deseos que había en su corazón. Y debido a eso, hermanos, pudo ejercer la autoridad que Dios le había dado y no la ejerció. Perdió su autoridad. Y eso nos muestra a nosotros la influencia que tiene la mujer sobre el corazón del hombre. Porque fíjese que Adán pudo obedecer a Dios, pero no se pudo resistir cuando la mujer le dijo: comete esto por quedar bien. ¿Cuántas veces hombres y mujeres, por quedar bien con un hombre o con una mujer, hacen cosas que no deben? ¿Cuántos jóvenes, por quedar bien con sus amigos, participan de bebidas, de cosas que no deben hacer por quedar bien? Y él pudo detener eso, pero comió a pesar de que él lo sabía. Y entonces nos damos cuenta que la influencia de una mujer sobre su hombre puede ser de bien o puede ser para mal. En la Biblia registra en uno de los capítulos de los reyes de Israel llamado Acab. Dice que este rey Acab llegó a hacer lo malo delante de Dios porque su mujer Jezabel lo incitaba. Ahora, Jezabel era una mujer mala, perversa, con un espíritu que aborrecía las cosas de Dios. Sin embargo, la culpa la tenía el hombre, porque él, aún conociendo que era una mujer sidonia, se casó con ella, sabía las consecuencias y aún así decidió violar el pacto de Dios de no casarse con una mujer que no era judía. Y ella vino a influenciar no solamente la vida del rey Acab, sino toda la vida del reino de Israel. Cuando Eva dio de comer de este fruto a Adán, no midió las consecuencias de la influencia que iba a tener la caída de ellos dos, porque ahí estaban marcando la caída de toda la humanidad. No midieron los percances, pensaron que solamente era una broma, pensaron que solamente era un juego, estaban probando si la palabra de Dios funcionaba o no. Pero esa decisión de comer lo que Dios había dicho que no comieran, hermanos, les trajo serias consecuencias en su vida. ¿Por qué? Porque las cosas entran por los ojos para codiciar en el corazón.
para codiciar en el corazón. Y dice que la mujer vio que el árbol, dice, ¿verdad?, era bueno para comer. Era bueno para comer. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se están fijando en hombres casados y mujeres casadas? Parecen buenos para comer, pero no son buenos, porque tú ya tienes una familia, tú ya tienes un matrimonio, tú tienes un pacto que debes honrar delante de Dios. Y debes mantenerte en esa promesa que un día hiciste delante de Dios, de guardar tu corazón, de guardar tu vida. Eso es lo que nosotros debemos honrar todos los días de nuestra vida. Dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mire que nos dice el anciano Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mire que nos dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Y qué quiere la carne? Pecar. La carne no quiere otra cosa más que pecar. La carne no quiere agradar a Dios. La carne ni tan siquiera quiere levantarse para escuchar las cosas de Dios. Se opone a todo lo que va a favor de Dios. Por eso todos los movimientos feministas, hermanos y hermanas, y todos los movimientos de liberación que están habiendo ahorita, que se están promoviendo, transgéneros y todas esas cosas, son deseos de la carne, porque esos son enemistad contra Dios. Y dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que si usted está caminando en los deseos de su carne y se da cuenta que se está apartando de los deseos de Dios, tenga cuidado, porque va camino a una caída que como Adán y Eva les era irreversible en el sentido de que ya no podían estar en el mismo lugar que habían estado, no había retroceso. Hermano, cuando Adán y Eva estaban a punto de tocar, toda la creación gritaba, todos los árboles, la misma naturaleza, la misma especie animal gritaba: por favor, no lo toques. Había un grito, había un gemido delante de ellos, porque sabía que iban a ser afectados. Cuando una persona falla, afecta a toda su familia. Hermanos, cuando una persona falla, hermano, arruina todo lo que con mucho sacrificio ha costado levantar. Así es. Así que nosotros debemos tener cuidado, porque Dios, hermanos, no nos dejó abandonados. Él está con nosotros, pero nosotros debemos ser responsables como Adán. Dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Esa palabra guardar es porque había algo alrededor de él. Quizás Adán no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y ese algo era la serpiente, era el mismo Satanás rondando, buscando cómo destruir la comunión que Dios tenía con Adán y con Eva. Así que Dios nos dice a nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tal vez los jóvenes, hermanos, viven en un tiempo de liberación, de pecado. Pero el Señor les da esperanza. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra. Hay esperanza. No estamos aquí para decirle que no hay esperanza. No estamos aquí para decirle que si pecó, usted no tiene salida. Hay salida en el nombre de Jesús. Aleluya. Si volvemos nuestro corazón y nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname, cámbiame. Fíjese que las consecuencias de lo que Adán perdieron compañerismo con Dios. Ellos perdieron compañerismo con Dios. Génesis capítulo 3. Volvamos al inicio de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos 23 y versículos 24. Una vez que pecaron, ya no podían estar ahí. No podían quedarse. Es que ese era el lugar santo. Ese era el lugar donde Dios habitaba con ellos. Era el lugar perfecto.
y lo habían manchado. ¿Lo tiene? Génesis 3, versos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo echó del Edén. ¿Por qué razón? No como un castigo, mis amados hermanos. Lo que Adán está recibiendo es el producto de sus acciones, de su desobediencia. Porque nadie recibe un castigo si no lo merece. Nadie va a la cárcel si no ha cometido ningún delito. ¿Por qué le voy a pegar a mi hijo yo? ¿Por qué voy a disciplinar a mi hijo yo si él no ha cometido ninguna falla? Pero los que fallan, sabemos que hay una consecuencia. Entonces fue producto de la desobediencia de Adán y Eva que fueran arrojados, echados de la presencia de aquel jardín que Dios les había dado, mis amados hermanos. Así que Dios los sacó, hermanos, para protegerlos. Para protegerlos. ¿Protegerlos de qué? De su gloria, de su presencia. Ya no puede haber comunión. Cuando hemos pecado, rompemos la comunión con Dios. Y fueron, dice la Biblia, separados. Y estoy seguro que a Dios le dolió en su corazón. Hermanos, Dios los amaba mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Te ama con todas las fuerzas. Y es tan grande el amor de Dios que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús vino, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que su pecado provocó una separación. Ni tan siquiera al despedirse pudo abrazarlos, porque su fuego santo los hubiera consumido, los hubiera hecho polvo, ceniza otra vez, mis amados hermanos. La presencia de luz que había en Dios no podía habitar en las tinieblas que ahora había en el corazón de ellos. Siglos más tarde, Dios se mostró en el monte Sinaí. Llamó a un hombre llamado Moisés, y para entregarle los 10 mandamientos, Dios tuvo que escoltarse, Dios tuvo que cubrirse a través de una nube, porque la tierra misma no podía resistir aquella gloria. Los hombres mismos no podían resistir aquella misma presencia de Dios. Así que Dios se envolvió en aquella nube. Y el pueblo de Israel miraba aquel monte, aquella montaña, que había trueno, que había relámpago, que la montaña ardía. Era la misma presencia de Dios en aquel lugar. Y le decían a Moisés: Moisés, no hablemos nosotros con Dios para que no muramos. Habla tú con Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no queremos hablar con Dios? ¿Por qué muchas veces no queremos acercarnos a Dios? Porque el enemigo trae culpa a nuestra vida. Nos incitó para pecar y después permite que esa misma culpa no nos deje acercarnos a Dios. Pero Jesús dijo: venid a mí, venid a mí. Y si usted necesita salvación, reconciliación, venga a Jesús. Reconcíliese con Jesús. Reconozca el gran amor que Dios tiene para su vida. Así que no solamente perdieron la comunión con Dios, perdieron la vida de Dios, la vida Zoe. Zoe es la misma clase de vida que Dios tiene. Ellos eran eternos, ellos no se enfermaban, ellos no se cansaban, hermanos, ellos no tenían dolencias, ellos no tenían necesidades de nada. Estaban vestidos de la presencia misma de Dios. Así que comenzaron a decaer. ¿Por qué? Porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y del conocimiento. También perdieron dominio y autoridad sobre la tierra que Dios les había dado. Ellos eran amos. Cuando Dios dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Recuerda,
Dios lo había hecho Señor, amo y Señor de todo lo que Dios había hecho. Adán era Dios de la tierra, era el Señor de la tierra. Todo estaba bajo la autoridad de Adán. Pero cuando falló, hermanos y hermanas, perdió toda esa autoridad. Génesis 3, versos 16 al 19. Las consecuencias por haber pecado a la mujer. Vimos que allá Dios maldijo a la serpiente. Vimos que fueron echados del jardín del Edén. Y vean el Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: oiga, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se da cuenta, verdad? ¿Qué cuesta ganarse el billetillo? Hay que trabajar duro. Hay que esforzarse. La gente del campo que trabaja en el campo de sol a sol. Veo los constructores de casas, de edificios, de puentes, cómo se asolean, cómo trabajan duro, ¿verdad? Cuesta el dinero. No estoy diciendo que el que trabaja en una empresa, en una maquila, en un restaurante no cuesta. Sí, hermanos, cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho. ¿Qué pasa? Por desobediencia. Ahí está claro, ¿verdad? El hombre trajo maldición sobre la tierra, dice la Escritura. Maldita será la tierra por tu causa. Oiga, en el jardín del Edén me imagino los frutos grandes, todos eran grandes. Eran frutos enormes, de calidad, de buena cosecha. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es el clamor más grande? No hay lluvia, no hay cosechas. Hermano, hasta la tierra misma comenzó a negarse a dar los frutos, a negarse a dar los frutos por causa de una maldición. Pero cuando la maldición se rompe en la vida de la tierra, cuando la maldición se rompe en la vida de una persona, Dios comienza a levantarlo, a prosperarlo y a bendecirlo nuevamente. Aleluya. Por eso es que nosotros necesitamos volver a los caminos del Señor. Necesitamos volver al propósito de Dios. Y dice esta palabra, dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita de él será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué fácil es cuando se cuenta con la bendición de Dios. Siempre hay alimento en la mesa. Aleluya. Siempre hay alimento en la alacena. Siempre hay dinero en el banco. Siempre hay bienestar en la familia. Siempre hay protección del Señor, debido a la obediencia que hay en el corazón de cada uno de nosotros. La cuarta consecuencia fue que la muerte espiritual y física pasó a todos los hombres. Mire lo que Adán no midió, lo que Eva no midió. Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren las consecuencias de la desobediencia. Tenga cuidado usted, que es papá, que es mamá, haciendo cosas que no debe, porque va a afectar la vida de sus hijos. Aleluya. Va a afectar la vida de sus generaciones. Yes. Va a traer maldición sobre ellos. Pero si usted honra a Dios y obedece a Dios, lo que va a traer sobre ellos van a ser bendiciones. Así que es su decisión. ¿Qué va a traer sobre su casa, sobre su vida y sobre su familia? ¿Quién fue el gran ganador de esta trampa? ¿Quién fue el gran ganador de esta caída?
Lógicamente fue Satanás, mis amados hermanos, porque el dominio que Adán tenía, el señorío que Adán tenía, se lo quitó Satanás. Le mintió, le engañó, se lo robó, ¿verdad? Y entonces Satanás no solamente ganó el dominio, sino que se convirtió en el Dios de esta tierra, de este siglo, de este mundo. Qué terrible fue. La luz que había, hermano, fue disipada. Fue cubierta la tierra por tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué razón muchos no responden al llamado del Evangelio? ¿Por qué muchos no son salvos? ¿Por qué muchos no reciben a Cristo? Oiga esta palabra. Segunda de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuánta gente dice, cuál Dios? Si hubiera Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si hubiera Dios, ¿por qué no me ayudó? Si hubiera Dios, ¿por qué no me saca de este problema? Si hay Dios, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta peste? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué permite que los niños mueren? Y debido a eso, mis amados hermanos, el entendimiento de los incrédulos a las cosas de Dios, se cierran sus ojos espirituales. ¿Para qué? Para que no reciban salvación, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En Lucas capítulo 4 vemos a Satanás tentando a Jesús. Jesús está en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto y pensó que como había hecho caer a Adán, iba a hacer caer al maestro, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Lucas capítulo 4 versos 5 y 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oiga, le pasó como una película. Tenía un data, tenía una presentación bien linda, ¿verdad? Y estaba todo bien listo allí para presentarle al Señor. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si usted sigue leyendo los versos, va a encontrar la respuesta de Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Entonces, cuando viene Satanás disfrazado con mentiras, con engaños que parecen buenos, y usted conoce a Dios y conoce su palabra, usted va a resistir al diablo como Jesús. Usted le va a decir: vete, porque escrito está. Escrito está. Cuando le diga: no valés, no servís para nada, dile: yo soy creación de Dios. Él me hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando Él te diga que nunca vas a llegar a nada, dile que Dios te preparó como un hombre de excelencia, como una mujer de excelencia, que Dios tiene un destino de gloria. No te rindas, no te dejes vencer. Levántate, toma ánimo, cree que el Señor, tu Dios y mi Dios, estará contigo para ayudarte. Así que él pensó que con el éxito que había tenido con Adán y con Eva, lo iba a tener con Jesús, y se equivocó. Pero fíjense que Dios, a pesar de que Adán había caído, Dios no que se quedó de brazos cruzados. Dios no abandonó al hombre para siempre. Dios tenía plan B. Gloria al Señor. Él es el creador y planificador de todo, mis amados hermanos. El hombre y la creación cayeron en manos de Satanás, pero Dios trazó un plan para rescatarlo, para devolverlo al diseño original, para rescatarlo de la caída por medio de un pacto de sangre. De eso estamos hablando. Dios hizo un pacto de sangre y el plan de Dios entró en acción. En el mismo libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Inmediatamente Adán no se fue solo. Él llevaba una promesa de redención, de restauración, de reconciliación, de salvación, de perdón, de adopción otra vez, de rescate. Él llevaba una promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa, mis amados hermanos, apuntaba hacia el futuro. Apuntaba a que un día, hermanos, Cristo vendría a la tierra y le aplastaría la cabeza a Satanás. Y si usted sabe la historia, Cristo hace 2000 años lo aplastó, lo venció en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor, mis amados hermanos. Cuando Cristo fue crucificado para redimir al hombre, para comprar al hombre que había pecado. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, vaya conmigo. Espero que esté tomando la Biblia. Espero que si no encuentra la cita, por lo menos los anote, para que después usted pueda buscarlas en el cuaderno, allí, cuando hayamos terminado, ¿verdad? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, porque Él tomó naturaleza humana, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni a cosa que aferrarse. Dejó los cielos, dejó la gloria y nació a través de la concepción por obra del Espíritu Santo. Usó a la Virgen María, mis amados hermanos, y nació un Redentor. Mire qué lindo es esto, mis amados hermanos. Así que Él también participó de lo mismo para destruir. Diga conmigo, destruir. La misión de Jesús era destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La suya, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Colosenses 2:14 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que era contra nosotros y los exhibió públicamente. Al tercer día que Él resucitó, hizo el recorrido, espiritualmente estoy hablando, hermano, hizo el recorrido por las calles de Jerusalén, hizo una demostración del poder y la gloria del Dios Todopoderoso, de que las potestades y el infierno mismo había sido vencido, y que todos los que se acercaran a Dios, no importaba el pecado, arrepintiéndose, tenían acceso al trono de la gracia, de la gloria de Dios. Y desde la muerte de Cristo hasta estos días, mis amados hermanos, todos tenemos acceso, porque hay un pacto de sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Así que usted reciba el perdón de Dios si usted no ha sido perdonado esta noche. Y por la palabra de Dios, dice la Escritura, fueron hechos los cielos y la tierra. Así que también la redención del hombre estaba establecido por medio de esa misma palabra. Satanás sabía que si esa palabra se cumplía, estaría vencido. Y sabe una cosa, comenzó a buscar la simiente de Génesis 3:15, cómo destruirla para matarla. Primero, vemos el primer asesinato en Génesis capítulo 4, versículo 8. El primer asesinato en el jardín del Edén. Vemos que Abel llevó una ofrenda al Señor y le fue agradable a Dios, y Dios se agradó de ella. Pero él tenía un hermano que se llamaba Caín. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire cómo Satanás entró en Caín, como entró en la serpiente, para hacer que Eva y Adán pecaran. Adán era un hombre bueno, que había enseñado a sus hijos a amar a Dios. Abel era un hombre recto, llevó de lo mejor, llevó de lo más gordo, y eso agradó al Señor. Dijo Satanás: esta es la simiente. Y se metió en Caín. Qué dolor más grande para esta primer familia. Su hermano Caín mató a su hermano Abel. Lo que el diablo no sabía es que esta no era la simiente, y siguió tratando de matar. Más adelante vaya conmigo, Génesis 37, versículo 20. Porque allá había, en medio de los patriarcas, Jacob tenía un hijo que se llamaba José. Y José era amado por Jacob. Y José era un hombre íntegro que amaba al Señor. Génesis 37, 20. Satanás trató de matar a José. Ahora pues venid, dijeron los hermanos de José, porque le tenían envidia. Mire cómo opera Satanás.
Cuando José los fue a visitar y les llevaba comida y querían ver cómo estaban sus hermanos lo odiaban, no lo querían, a causa de la túnica de colores que su padre le había hecho. Lo aborrecían y buscaban la manera de matarlo, de deshacerse de él. Y ese día que llegó, el deseo de ellos era el deseo de Satanás. Ahora pues venid y matémosle, dijeron ellos, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero José tampoco era la simiente que Dios había prometido. Se equivocó nuevamente. Hermanos, trató de matar a Moisés porque pensó que Moisés era la simiente, pero Moisés no era la simiente. Dios estaba trabajando, estaba mostrando cómo Él se iba a manifestar, pero no eran ellos. Éxodo capítulo 1 versículo 16. Cuando asistáis, les dijo el faraón a las parteras, les dio esta orden: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, oiga la orden que tenían, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces dejadla viva. Qué terrible la orden de este faraón en los tiempos de Moisés. Qué terrible dolor para estas madres de este tiempo de la vida de Moisés. Ya conocemos la historia de cómo Dios preservó la vida de Moisés y cómo Dios lo crió en la misma casa del faraón, porque es tan tonto que le pagó la educación, la mejor educación, le preservó la vida, lo guardó, lo cuidó. Pero Moisés no era la simiente prometida. Versículo 22. Entonces Faraón, porque ellos vinieron con respuestas, ¿por qué han dejado vivir tantos niños? Porque ellas tuvieron temor del Señor, y a causa de esas parteras que servían al Faraón, Dios las bendijo, porque ellas no ahogaron a los niños de las hebreas. Le dijeron, es que las mujeres hebreas son más fuertes que nosotras, y cuando llegamos ya han dado a luz y no podemos hacer nada. Entonces el faraón dio el siguiente dicto, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad con vida. Número 4, trató de matar a los profetas porque pensó que los profetas eran la simiente. Buscando esa simiente. En Primera de Reyes 18:13, mire cómo va el enemigo tratando de aniquilar la promesa, la simiente que le había dado a Adán. Estamos avanzando en un panorama bíblico. Primera de Reyes 18:13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua en los tiempos de Elías, ¿verdad? Había una persecución tan grande contra los siervos de Dios. Jezabel se encargó de matar, de exterminar a los profetas de Dios. El diablo, Satanás, operando en el cuerpo, en la mente, en el corazón de Jezabel para destruir. Pero tampoco los profetas eran la simiente de Dios. Hermanos, el diablo trató de matar a Jesús. Este sí era la simiente. Porque él en cada época, generación, dispensación, él estaba buscando. Él no se olvidó de esa palabra de Génesis 3:15. Vendrá una simiente que te va a aplastar la cabeza. Trató de matar a Jesús cuando era niño. Mateo capítulo 2 versos 13 y 14. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Oiga, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido
por los magos. Pero como Jesús era la simiente, Dios le habló de antemano y despertó a José. Y cuando vino esta matanza, ellos ya no estaban ahí. Dios tenía un plan perfecto de redención, amados hermanos. Y dice que dio muerte a todos los niños menores de 2 años. Pero no logró dar muerte a Jesús, porque Jesús era la simiente, era la promesa, era la semilla, era la redención. Aleluya. Y Dios estaba guardándolo. Así que Dios, mis amados hermanos, tienes planes de bien para con cada uno de nosotros. Dios guardará tu vida, Dios guardará tu entrada y tu salida, Dios te protegerá, Dios será escudo alrededor tuyo. Así que estamos aprendiendo esta noche cómo nos vamos acercando al pacto de sangre que fue derramado, ¿verdad? La semana que viene vamos a ver dónde y cómo se derramó la primera sangre en el jardín del Edén. La de Abel, no. Vamos a ver cómo Dios tuvo que matar animales, derramar sangre para cubrir la desnudez, la vergüenza de Adán y Eva. Porque una vez que pecaron, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios tuvo que cubrirlos. Y Dios tuvo que derramar sangre para cubrir la vergüenza del hombre. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Le damos gloria a Dios por este tiempo. El tiempo ha llegado, es un momento hermoso, se nos ha terminado, ¿verdad? Pero yo espero que este momento que compartimos la palabra del Señor sea una bendición en su vida. Padre, te damos gracias. Yo te bendigo, Señor, porque todo aquel, Señor, que está disponiendo su corazón, Señor, para aprender un poquito de tu palabra, Señor, usted lo bendice, Señor. Te pedimos, Dios, que conozcamos la importancia del pacto de sangre. Pacto que Jesús hizo con su propia sangre en la cruz del Calvario, Señor. Le agradecemos, Señor, por ese derramamiento de sangre, Señor. Y a través de su sangre nosotros tenemos vida. Oramos para que a través de esa sangre se limpie todo pecado, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, oro para que el Señor te liberte, se rompa toda cadena, se pudra todo yugo, toda maldición, todo deseo, toda tentación, toda obra del diablo. Oro para que a través de esa sangre los ojos espirituales de tu entendimiento sean abiertos y te des cuenta que es el diablo que te está queriendo hacer caer. No caerás, porque la sangre del pacto te cubre. Dios te bendiga. Soy el pastor Guillermo Flores. Bendiciones.